Vamos a tener una lectura en el Salmo 42 del 1 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el día mandará a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar, hermanos, ofreciendo este culto a nuestro Dios. Señor, que estás en todo lugar, gracias porque tú siempre nos acompañas donde quiera que estamos, Señor. Y en estos momentos quiero pedirte porque tú te agrades de estos momentos que vamos a tener, porque tú nos bendigas, Señor, porque tú perdones nuestros pecados, Señor, y de alguna forma nosotros podamos dedicar estos momentos con la mente y con el corazón hacia ti, Señor, para nada más que glorificarte, Señor, y ensalzar tu nombre. Mira que te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Pero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burlas Él sufrió, como Cordero Él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Debí morir por pecador,
Buenas tardes, hermanos. Tenemos la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 41. Y la palabra de Dios dice así: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿A otros salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas se habían subido con él a Jerusalén. Amén. En este tiempo en la cual hoy celebramos y recordamos también la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recordar esas palabras que salen desde la cruz. Hemos denominado en esta hora el tema el clamores desde la cruz. Y vamos a comenzar hablando por el primer clamor desde la cruz, el clamor del perdón, recordando lo que el Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 23, verso 24, que a la letra dice, su primer clamor desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer clamor del Salvador fue para pedir perdón por sus enemigos. Jesús perdonó a aquellos que requerían de su clemencia. Y así lo podemos ver en Marcos capítulo 2, verso 5, diciéndole esas palabras a un paralítico, esto que a usted y a mí debe hacer eco en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sintió ese hombre de haber escuchado la voz de Jesús en vida, diciéndole que tus pecados son perdonados? Hoy la humanidad está pidiendo perdón por sus pecados y muchas veces se siente condenado porque no ha escuchado la voz de Jesús diciéndole que sus pecados son perdonados. Pero hay que recordar que desde la cruz, en ese momento en el cual estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesús, estaba clamando por ti y por mí, pidiendo perdón por todas nuestras ofensas, pidiendo perdón por esa condena en la cual teníamos asegurado la muerte. Él oró
para que lo imperdonable fuera perdonado. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, como lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33, dijeron, desde la cruz nuestro Señor Jesús, puesto desde el suelo, y cuando estaba recibiendo y estaba siendo penetrado esos clavos en sus manos y en sus pies, el único clamor de nuestro Señor era: Padre, perdónalos. La injusticia de sus enemigos y la traición de sus amigos no destruyeron su confianza en la presencia del Padre, intercediendo por ellos, rogando por ellos, y aun cuando le insultaban y se burlaban de él, esto no lo debilitó por clamar a ese Dios el perdón. Aunque ya había perdido sangre, sus labios se movían, sus labios clamaban a ese Dios pidiendo perdón. El clamor estaba una y otra vez en ese momento, en ese instante: Padre, perdónalos. Dios sí puede perdonar lo que el hombre no puede perdonar. La cruz puede reparar lo irreparable. Dios no les guardó rencor por la muerte de su precioso Hijo. Jesús murió por quienes estaríamos condenados sin su perdón. La cruz es el puente del amor redentor. El objetivo del perdón siempre es la reconciliación. El clamor de nuestro Señor Jesús era esto también, una reconciliación en Él. Todos aquellos que habíamos sido ya condenados, la unión con el Padre Celestial se hizo y se hace a través de Jesús, cuando Él dijo desde esa cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer clamor desde la cruz debe hacer un eco en esas palabras, en la cual, sin esta, usted y yo no podríamos ser salvos. Usted y yo estamos siendo perdonados en Cristo, tanto en este tiempo como también en los días venideros. Este perdón se da gratis solamente en aquellos que humildemente lo reciben y confiesan que Jesús es el Señor, y que desde ese lugar donde fue crucificado toma sentido esas palabras de ese clamor, pidiendo perdón por usted y por mí, y por todos los que habríamos de creer y los que habrán de creer en su nombre. Jesús es el Hijo de Dios, y ese Hijo, aunque fue golpeado, aunque fue condenado a muerte, aunque fue también burlado, azotado, exhibido públicamente, Él nunca guardó rencor, sino al contrario, todo el tiempo clamó a Dios pidiendo perdón por usted y por mí. Esa palabra debe tener vida y sentido en nuestro caminar diario, en nuestro peregrinar, porque sin ella, usted y yo, no nos sería posible el perdón de nuestros pecados. Juan lo dice, Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para ser quitado ese pecado, nuestro Señor Jesús tuvo que ir a morir en esa cruz, clamando al Padre, diciendo: perdónalos, perdona a David, perdona a Israel, perdona a ese pueblo, perdona a la iglesia Emmanuel y a todos aquellos que hoy nos están acompañando. Ese es el clamor desde la cruz, pidiendo perdón para usted y para mí.
Clamor de seguridad. La palabra de Dios dice en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, hermanos, fueron dichas a uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús. Estos dos ladrones con los cuales interactúa nuestro Señor Jesucristo al final en este día, le dicen en el versículo 39, uno de ellos, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estos dos ladrones, hermanos, podemos enfrascar a toda la humanidad, diciendo que todos somos ladrones, todos somos pecadores, y que por este pecado, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por el plan de salvación, estaríamos condenados a muerte. Estos dos ladrones, hermanos, cada uno tuvo la oportunidad de hacer una oración, una última oportunidad. El primero le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En esta oración podemos ver que no hay una seguridad de reconocer que el Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Y por lo tanto esta oración no llega a oídos de nuestro Señor Jesucristo, no la contesta. Y también podemos ver que esta oración está hecha de una forma egocéntrica, en la cual solamente Él quiere aliviar un dolor temporal para poder seguir o librarse de la muerte de aquel momento y poder seguir con su estilo de vida, con lo que Él hacía normalmente, para poder seguir delinquiendo y pues tal vez alargar su vida en esta tierra, tal vez un par de años más. La segunda oración fue hecha por el segundo ladrón, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él, en esta oración, hermanos, pues él tiene la seguridad de que Jesucristo es el Salvador, de que en él, de que Él estaba pagando todos los pecados del mundo, porque él sabe que Él no había pecado y que Él estaba consciente de que su vida como delincuente le había llevado a esa cruz. Por eso Él tiene esta seguridad de que Jesús es el Salvador, y vemos ese arrepentimiento. Él no espera que Jesucristo lo libre de las consecuencias de sus pecados. Él sabe que su vida merecía la muerte, su estilo de vida, sus actos merecían la muerte, pero Él reconoce que Jesús puede salvarlo y le pide que cuando venga en su reino se acuerde de Él. Ellos tal vez no vieron, Él tal vez no vio los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando alimentó a las multitudes, cuando le dio vista a los ciegos, cuando levantó a los paralíticos, cuando resucitó a los muertos. Él simplemente creyó como su Salvador, y Jesucristo, en su gran bondad, su gran amor y misericordia, le dice: de cierto te digo, o en otras traducciones lo ponen como: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le contesta con este amor, y no es que el ladrón haya decidido en sus últimos instantes de vida creer, sino que tal vez esta fue su primera oportunidad que tuvo, su primer encuentro que tuvo con Jesucristo, y Él la tomó. Tal vez Él no pudo cambiar su vida, hacer buenas obras, predicar el Evangelio, pero no pudo ser bautizado, pero el Señor le contesta de esta forma certera que estará con Él en el paraíso ese mismo día. Hermanos, mi reflexión en esta tarde es cuando nos hemos enterado
de que algún familiar, algún amigo se enfermó, cuando nosotros mismos nos hemos hecho alguna prueba y no sabemos qué esperar de esta prueba porque nos sentimos mal, o cuando nos llega un resultado positivo, ¿cómo fue nuestra oración en ese momento? Fue como la del primer ladrón, pidiendo que se librara temporalmente de este mal para poder seguir con nuestro estilo de vida, para seguir pecando. O fue como el segundo ladrón, donde reconocimos el poder de nuestro Señor Jesucristo y solamente esperamos que Él tenga misericordia de nosotros y nos pueda librar de este mal. No digo que hayamos buscado que nos contagiáramos de esta enfermedad, simplemente mi invitación es a que nuestras oraciones sean más como el segundo ladrón, teniendo esa certeza de que Jesús es el Salvador y que Él nos escucha y es fiel a sus promesas, a pesar de que tal vez nosotros flaquemos o de repente podamos estar debilitados en estas épocas. Si bien el segundo ladrón no pudo predicar el Evangelio, no pudo seguir a Jesús en esta tierra, nosotros tenemos esa oportunidad porque no estamos clavados en esa cruz. Y si bien no hemos podido abrir nuestro templo o no hemos podido hacer campañas evangelísticas, pues también en estos momentos es todavía tal vez más fácil. Solamente podemos apretar un botón que dice compartir y podemos compartir estas palabras, este evangelio a nuestros seres, a nuestros amigos o a la gente que incluso no conocemos. Simplemente es un poquito más fácil en estas épocas, a pesar de que el templo esté cerrado. Bueno, hermanos, esa es mi invitación a seguir compartiendo el evangelio y a seguir testificando de que Jesucristo es nuestro Salvador y podamos estar algún día con Él en el paraíso. La tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Evangelio de Juan 19:26 y es clamor de compasión. La palabra de Dios dice así: es cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. En este momento podemos ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está pensando en Él. Está pensando en su madre y su discípulo amado. Está a punto de morir y no actúa como cualquier persona actuaría, sino que piensa en su madre. ¿Por qué? Porque era necesario que dejara todo listo, preparado, terminado. Él, como hijo mayor, tenía la responsabilidad de encargarse de su madre, porque se considera que José ya había muerto. Así que le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Les manda y le dice: este es tu hijo. Y obedeció inmediatamente en esa misma hora y entró en casa de Juan. Esto lo podemos ver como nuestro Señor Jesucristo dejó todas las cosas terrenales ya dispuestas. Pero ¿qué significa
he ahí tu hijo. Significa que ella, al estar ya en la casa de Juan, tiene que actuar como madre de Juan. ¿Qué haría ella, además de proveerle alimento, ropa? Pues podemos verlo en algo muy sencillo, en la ropa de nuestro Señor y Salvador. Cómo es que en la tradición judía la mamá le cosía una ropa al hijo, una túnica, hechos de una sola pieza. Bueno, se considera que esta túnica era en la que los soldados se querían repartir y solamente echaron suerte sobre ella. Bueno, esto es una obra de sus manos. También a Juan habría que proveerle de esto. Habría que darle alimento y había que tenerlo como hijo. Bueno, ¿y qué es lo que significa este vestido? Habíamos visto en las lecciones el domingo que este vestido significaba santidad, porque la mamá lo proveía, lo hacía con sus propias manos. Es la obra de sus manos que viste al hijo. Bueno, verdaderamente, enseñar santidad al hijo no es darle salvación, ¿verdad? Pero es darle testimonio de qué hace su madre. Así que eso es ya lo que tendría que haber hecho María después de que ya estuviera habitando en la casa con Juan. Pero he aquí tu hijo, he aquí tu madre. También es Juan, ella es tu madre. ¿Qué tenía que hacer Juan para María, ya teniéndola como madre? Bueno, principalmente proveerle de alimento también, protección. Y podemos verlo en segunda de Juan, cuando dice, y a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién está enviando esta epístola? ¿Quién está enviando esta carta? ¿Juan? Dice Juan en su vejez, ya anciano, ya él a esa edad todavía estaba proveyéndole a su madre de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Dice, a ti, señora elegida, y a sus hijos, que han permanecido en la verdad, y que esa verdad los ha llevado al amor. Esto era lo que Juan también había dado. Y por medio del testimonio de Cristo en la cruz, por medio del testimonio de Juan como aquel discípulo amado que quedó como su hermano mayor y también como hijo de María, también llegó a ellos el testimonio. Amados hermanos, ¿qué es esto que Cristo, en este clamor tan grande, lo da? No está pensando en Él, está pensando en aquellos a quien ama. Así nosotros también tenemos que pensar en aquellos a quien amamos, en los tiempos difíciles, para poderle darle la gloria, la honra y todo el honor a nuestro Señor y Salvador. Esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Busquemos agradarle. Amén.
Siguiendo con los clamores de la cruz, tenemos ahora un clamor de angustia. Esta es la sexta palabra del Señor Jesucristo y la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, en el verso 46. La palabra de Dios dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay muchas formas de definir angustia. Podríamos hablar de angustia en el abandono, angustia en la soledad, angustia en la adversidad, en la aflicción, en la calamidad. Hay muchas formas de definir o estar en angustia. Pero sin duda una de ellas, de esta angustia, es cuando te sientes abandonado, cuando te sientes solo y miras a todos lados y no encuentras respuesta o ayuda, o cuando menos palabras de consuelo. El Señor Jesucristo estaba padeciendo en la cruz una muerte de cruz que era vergonzoso en ese tiempo. Estaba padeciendo y estaba angustiado porque se sentía solo, porque sentía que su padre lo había abandonado. Dice que como a la hora novena, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta que el Señor Jesucristo le hace a su Padre. Y su Padre, que estaba observando y viendo que se cumpliera el plan que tenía para el hombre, permitió esta muerte y permitió que el Señor Jesucristo estuviera padeciendo en esos momentos, porque en esos momentos es cuando el Señor Jesucristo está angustiado, es cuando está cargando con todos los pecados del mundo, es cuando está cargando con toda la maldad del mundo, como cuando llevas una carga muy pesada que no es tuya. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz. Un clamor de angustia que el Hijo le hacía al Padre. En ese momento el Señor Jesucristo se estaba humanando. Estaba cargando con los pecados, con la maldad. Cualquier tipo de pecado estaba cargado allí. El Señor Jesucristo en ese momento estaba complementando el plan de salvación. No podía retirarse, no podía bajarse, no podía dejar en pausa o no podía suspender esa muerte porque tenía el poder para hacerlo. Pero no podía suspender esa muerte porque se estaba cumpliendo el plan que Dios Padre y Dios Hijo tenían para con el hombre. Entonces, el Hijo le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice allí que al preguntar ¿por qué me has abandonado? Es una angustia que muchos de nosotros hemos padecido en menor escala de lo que él estaba sufriendo. Nosotros sufrimos de angustia
o sufrimos de dolor, o de abandono, o de soledad, de adversidad, de turbulencia. Nosotros lo sufrimos, pero en menor grado de lo que estaba sufriendo el Señor Jesucristo. Él estaba cargando toda la maldad del mundo. Él murió en ese momento por nuestros pecados. Aquí vemos dos cosas, que se estaba cumpliendo, uno, que se estaba cumpliendo el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Y por otro lado, se ve y se muestra la angustia del hombre al sentirse solo. Porque hemos hecho lo posible por irnos apartando poco a poco de Dios. Y cuando llega este momento de sentirnos solos, entonces nos damos cuenta que tenemos la necesidad de ser liberados. El Señor Jesucristo estaba muriendo en esa cruz por ti y por mí. Estaba pagando, la palabra es expiación. Alguien que paga algo por otro. Porque el Señor Jesucristo no debía nada. Los que debíamos éramos nosotros. Y Él estaba pagando en ese momento con su vida. Dando su vida para que nosotros fuéramos salvos. Es por eso hoy, hermanos, que les invito a reflexionar sobre esta palabra sexta, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Analicemos, hermanos, si el Señor Jesucristo y nuestro Dios y Padre Celestial no nos abandona. Somos nosotros los que poco a poco nos alejamos y sin darnos cuenta estamos yéndonos más y más. Es momento, hermano, de regresar a nuestro Señor. Es momento de regresar para fortalecer nuestra fe. Es momento en estos tiempos tan difíciles de voltear al Señor Jesucristo para que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Y damos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial por esta expiación. Que Dios bendiga su palabra. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el tema de esta tarde en este viernes de crucifixión. Ahora vamos a escuchar una pequeña reflexión sobre la quinta palabra, la cual se titula Tengo sed. Esta palabra está basada en Juan 19:28, lo cual dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todos sabemos de lo que implica la sed como necesidad profunda del organismo. Es de esas sensaciones que más desesperan al ser humano, de las sensaciones que abruman por completo a los demás sentidos y hasta la conciencia. Tener sed es la situación más agobiante que puede tener una persona. La sed es una exigencia vital, cotidiana para todo ser humano. La necesidad debe consumirse agua para nutrirse, para poder sobrevivir. La sed que siente Jesús no es solo una necesidad fisiológica, sino que es la sed de amor, de justicia y de perdón. Contemplemos varios aspectos de la sed de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Al mismo tiempo, meditaremos sobre cómo este acontecimiento tan significativo para nosotros los cristianos ha cambiado, puede cambiar o continuará cambiando nuestras vidas. La Biblia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz, mencionó las palabras tengo sed, las cuales expresan dos grandes sentimientos de Cristo. Uno es físico y el otro espiritual.
Algunas investigaciones sobre la muerte humana señalan que la sed es común en aquellos que sufren en algún padecimiento y se encuentran en el lecho de la muerte, pues pierden gran cantidad de líquido en su cuerpo. Cuando esto ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, de tal manera que el que atraviesa esta situación tiene sed. Nuestro Señor Jesucristo para este momento ya había perdido una gran cantidad de sangre producida por las heridas que tuvieron sus manos y sus pies al clavarlos en la cruz. Su dolor fue tan real como el que cada uno de nosotros podemos experimentar a diario. Sin embargo, él lo soportó, y con esto se cumple todo cuanto está escrito. Jesús tuvo sed para que se cumpliese lo anunciado. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16, dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69, versículo 22, en el Samuel 69, capítulo 22, dice: y en mi sed me dieron de beber vinagre. En el mundo antiguo, al crucificar, se le daba una bebida que estaba compuesta de vino con mirra, para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. También le daban de beber una mezcla de hiel y vinagre, para aturdirlo y acelerar su muerte. En vez que sea algo refrescante y aliviante, le ofrecieron algo que era doloroso y amargoso. No podemos decir con certeza si lo ofrecieron para aliviarlo o para agravarle su agonía. Realmente nos inclinamos al creer que era para agravar su agonía. Lo que sí tenemos claro es que su sed es real. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor de los crucificados. En segundo lugar, hay que cuestionarnos: ¿para qué tal sacrificio? La respuesta es simple, hermanos: para la redención de nuestros pecados. ¿Para que podamos nosotros sentir profundamente lo mucho que Él nos ama? Él sufrió hasta el máximo los tormentos físicos para que apreciemos su gran amor por nosotros. El Señor ha dicho: tengo sed, en el mismo sentido en el que dijo a la samaritana: dame de beber. Pues al revelar el misterio que contiene estas palabras, también dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Pero ¿cómo podía tener sed aquel que es la fuente de agua viva? Jesús, desde la cruz, mira a todo el mundo que está sediento y exhausto para la sequía de sus almas. Mira la sequía de sus almas y grita: tengo sed. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo está satisfecho de ver cómo gran parte de nuestra humanidad, de la humanidad, vive en completa ignorancia acerca de su redención? Que mucho le costó esta redención. ¿Creen que ustedes que está satisfecho con la respuesta de nuestros corazones, de nuestras vidas cristianas, de nuestra conducta? Aún hoy en día nuestro Señor, en lugar de vino, recibe vinagre. En vez de mirra, recibe hiel, pues el mundo no lo aprecia en su sacrificio. No apreció su sacrificio, y cada vez hay más almas perdidas. La humanidad estamos viviendo
momentos muy difíciles y Cristo sigue sufriendo, al igual que todos nosotros, por las guerras, la pobreza, el crimen, la violencia, entre muchas otras cosas. Pero equivocadamente, para mitigar esas tristezas y dolor ante tales circunstancias, y como escape de esa realidad, recurrimos a muchas cosas superficiales, como es el juego, el derroche de dinero, la mentira, las prendas caras, los carros lujosos, la ropa de la última moda, la falsa conciencia, la música que no tiene sentido y hasta el trabajo desmedido. Estas cosas no nos ayudan a encontrar la verdadera felicidad, no nos ayudan a enfrentar los problemas y menos buscar una solución. Nos alejan de la iglesia y el verdadero amor que es Cristo Jesús. El Señor nos enseña otro camino. Jesús no escapó de las situaciones difíciles, al contrario, Él va a la cruz y aún allí, en el agudo dolor del madero, se niega a escapar, se niega a dejarse vencer. Jesús sabe que la única manera que hay de vencer los problemas son enfrentándolos. Por tanto, podemos hacer más, mucho más, para mostrarle nuestro amor, para clamar su sed de su alma. Esforcémonos, hermanos, por erradicar y aliviar estos males, y así experimentemos el gozo de su amor. En este mensaje hay una lección para todos nosotros: aprender a tener sed con Cristo, de aquellas cosas que nos acercan más a Él. Por ejemplo, sed de justicia divina, sed de amor, sed de felicidad verdadera, sed de su palabra, sed de convivir en armonía, sed de consolación para los afligidos, sed de paz, sed de conocer la fe de la Iglesia, sed de una vida en Cristo. Aquellos que creen en Él no sufrirán por Él, vivirán para Él. Vivamos la nueva vida que Cristo nos da, con la que Él nos sacia con esa agua pura de eternidad, para que también nosotros saciemos a nuestros hermanos y construyamos un país más justo y humano. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sufría las heridas que le hicieron en su piel, las espinas desgarrábanle la sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por
ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que cargaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Usted y yo nacimos con una fecha de expiación. No sabemos exactamente cuándo será nuestra transición de esta vida a la próxima. Estemos listos o no, la muerte se nos manifestará en una forma gradual o repentina. Ese día, la pregunta inevitable será: ¿cumplimos con lo que Dios quería que hiciéramos? ¿O vivimos como nos plació, simplemente con una mirada reverente hacia Dios? ¿Qué pensaría usted en torno a todo esto? ¿Ha pensado por un momento en ese acontecimiento de su vida, que tarde o temprano usted y yo llegaremos a ese momento? Recordemos en Jesús. Jesús murió sin el más mínimo remordimiento. Él no necesitó más tiempo para predicar otro sermón, sanar a otro enfermo o entrar en otra aldea. Él había terminado sus responsabilidades al pie de la letra. Y estando desde la cruz, surge esta sexta palabra, el clamor de victoria. Juan capítulo 19, verso 30, que a la letra dice: todo se ha cumplido. La palabra griega que podemos encontrar ahí manifestado es tetelestai. Sí, tetelestai, que significa terminar, completar, cumplir. Quiere decir un final exitoso de una acción particular. Nuestro Señor Jesucristo, al gritar esa palabra,
Él estaba pronunciando el grito más triunfante de toda la historia de la humanidad. Jesús estaba diciendo tetelestai, refiriéndose al informe que el siervo le estaba dando a su Señor acerca de su tarea. Para entender esta palabra, en los tiempos antiguos, cuando se cancelaba la compra y no existían las deudas, se escribía en el recibo lo siguiente, tetelestai, que quiere decir cancelado. Nuestro Señor Jesús en la cruz estaba cancelando la condena que usted y yo teníamos en esa deuda de que nunca podríamos pagar delante de Dios. En la cruz, la justicia de Dios se cumplió totalmente cuando Jesús pagó el gran precio del rescate. Jesús es el sacrificio perfecto. El clamor de victoria se estaba manifestando ahí. Yo soy aceptado con base en los méritos de Jesús, no en mis propios méritos, sino en los méritos del Cordero que quita ese pecado del mundo. Hoy tengo nueva ropa y un registro limpio en el cielo, porque esas palabras, ese clamor de victoria puede hoy tener vigencia diciendo tetelestai, cancelado, porque nuestro Señor Jesús ha cumplido todos los requerimientos para que usted y yo hoy poseamos esa vestidura limpia. Jesús se hizo ese hombre, ese cordero, para morir en esa cruz. Él en 6 horas hizo lo que ningún ser humano puede hacer en toda la eternidad: cancelar su deuda. Nuestro Señor Jesús, estando en esa cruz, en esa hora, en esa muerte atroz, con poco aliento, sale desde lo más profundo de su ser diciendo tetelestai. Aquí están las cuentas y todo se ha hecho conforme a tu palabra y todo está también pagado, está saldado la cuenta. Todos los que confiamos en Dios tenemos la seguridad de que todo se ha cumplido, que en la muerte de nuestro Señor Jesús está pagado todo. Y en esas palabras podemos confiar. Hoy podemos ver también el alcance de esas palabras que encontramos desde el Evangelio, para que hoy siga teniendo vigencia en su vida, en mi vida, en la iglesia y en todos aquellos que habrán de creer en su nombre. Tetelestai es una palabra que hoy debemos de vivir dándole toda la honra y la gloria al único que lo merece, a Jesús. Jesús se mostró delante del Padre diciendo esas palabras, aunque en aquella época no lo entendieran de esa manera. Ellos sabían y tenían referencias de eso, de que solamente los siervos podían presentar esas cuentas a su amo, y Jesús lo estaba haciendo desde la cruz, en ese clamor de victoria, aunque ya en su debilidad estaba él diciendo: está todo pagado, Padre mío, todo se ha cumplido, todo está hecho, consumado es. Jesús viene a darnos ese clamor de victoria, porque en su nombre no hay ninguna deuda. Todo se ha cumplido a través de Jesús. Jesús hoy nos da esa ropa y hoy un registro limpio en el cielo, para que podamos también vivir el perdón, vivir también esa confianza y esa seguridad, y a Él sea toda la honra y la gloria por siempre.
Hermanos, Dios les bendiga. La séptima palabra y última pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo encontramos en Lucas 23, 46. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un clamor de sumisión. En esta palabra brota una potencia enorme. La tierra tembló, las rocas se cuartearon. La tierra no pudo retener sus muertos. Los sepulcros se abrieron. Los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. El centurión, jefe de la guardia, al ver todo lo que sucedía, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era la separación del lugar santo al lugar santísimo. Los sacerdotes se encontraban en el lugar santo y no les era permitido entrar al lugar santísimo. Si alguien lo hacía, instantáneamente moría, porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a rociar el altar con la sangre del cordero inmolado para expiar el pecado del pueblo. Pero cuando esto sucedió, quedó el libre acceso del atrio hasta el lugar santísimo. Esto implica para nosotros la gracia de Dios, dándonos ese libre acceso para comunicarnos con Él. En el lugar donde nos encontremos, nosotros podemos ahora platicar con Dios, contarle a Dios nuestras necesidades, y de esa manera nosotros podemos estar en comunión con Dios. Jesús, crucificado, muerto y sepultado, en una tumba oscura, vacía, con una enorme piedra pesada a la entrada, no pudo retener el cuerpo de nuestro Señor. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Hermanos, qué bendición tenemos ahora por ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la garantía que tenemos ahora nosotros. Cuando nos toque cruzar el valle de sombra y de muerte, podemos clamar con gozo y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bendición tan grande manifestado a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que al recordar esta fecha gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Por esa razón, hermanos, nosotros ahora nos gozamos y nos alegramos el poder platicar con Dios y podemos decir: Abba, Padre, papá, papacito, necesito tu ayuda o quiero esto.
es la más grande bendición y el más grande regalo que Dios nos ha dado. Es por ello que nosotros debemos estar siempre agradecidos con nuestro Dios por esa misericordia tan grande que Él tuvo para con nosotros y haber dado a su Hijo en sacrificio para poder rescatarnos del pecado. Es la razón por la cual, hermanos, estamos nosotros en esta ocasión recordando y dando el valor a ese sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y por Él tenemos ahora la entrada libre a la vida eterna para estar con Él por siempre, por la eternidad. Hermanos, estamos agradecidos con Dios por ese hecho tan glorioso, ese hecho que cambió la historia del mundo y cambió la manera de adorar a Dios, cambió esa forma de sacrificar los animalitos en aquel tiempo. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a ofrecer su propia vida en sacrificio por nuestros pecados. No olvidemos esto, porque esto es lo más grandioso que Dios nos ha regalado por su infinita misericordia a través de su gracia salvadora. Hermanos, no olvidemos esto. Dios bendiga su palabra. Amén. Himno 153. En el monte Calvario. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene mucha atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfó, a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en cruz, para siempre su gloria. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a entender la lectura bíblica en Malaquías 3:10. Dice de la siguiente manera: Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Señor de grande misericordia y bondad, nuevamente, Señor, estamos ante ti, no como buenos, Señor, no como dignos, sino como pecadores, Padre Santo, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, reconociendo, Padre Santo, que sin ti nada somos, Señor, y venimos ante ti nuevamente, Padre Santo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Pero también, Señor, le suplicamos, Señor, también que nos enseñe, Señor, a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre Santo, ya que, Señor, también nos ha bendecido, Señor, de muchas y distintas maneras, Padre Santo, ya sea en la salud, en la enfermedad, Señor, Padre Santo, usted nos ha levantado, nos ha sacado y nos ha sustentado, Padre Santo. Y también sabemos, Señor, que los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, son para los distintos trabajos en tu iglesia, Señor. También, Padre Santo, para apoyar a nuestros demás hermanos, Padre Celestial. Le ruego y le suplicamos, Señor, también que podamos entender esa parte, Padre Santo, ya que también sus bendiciones que sobreabundan, Señor, son palpables en nuestras vidas, Señor. Como había mencionado, Señor, en la salud, en la enfermedad, Padre Santo, nos da el sustento diario, Padre Celestial. Le ruego, Señor, pues que nos enseñe, Señor, a ser fieles, Padre Santo, en esa parte, Señor, y a darle lo que le corresponde, Señor de los cielos. Todo eso, Padre, se lo suplicamos nuevamente, no por buenos, no por dignos, sino por el dulce y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea siempre la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. En este día en la cual hemos recordado esas palabras de nuestro Señor Jesús estando en la cruz, esos clamores que nuestro Señor Jesús hizo delante de Dios, y también para que el pueblo lo escuchara y comprendiera años después lo que decía en ese momento de muerte, de crucifixión, pero también en beneficio de su vida y de mi vida. Hoy lo hemos recordado, que vivamos siempre para estar adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sirviéndole de todas las formas y maneras posibles. Hoy en este día, donde recordamos esos acontecimientos, sabemos que a través de Jesús, hoy tenemos vida, hoy tenemos salvación, hoy tenemos esa gran reconciliación delante del Padre. No olvidemos esto. Sigamos caminando en medio de esta situación, dándole toda la honra y la gloria, confiando y esperando en Él, obedeciéndole de todas las formas y maneras posibles, recordando que nuestro Dios sigue reinando por siempre. Vamos a culminar nuestro culto por el día de hoy, haciéndole esa invitación a que nos acompañe el día de mañana para seguir también aprendiendo, para seguir conociendo más de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús vivió en esa última semana que estuvo en esta tierra en vida.
Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por este tiempo en la cual tú has hablado a nuestras vidas a la luz de tu palabra, en esas palabras que se encuentran registradas en los evangelios de lo que tu Hijo Jesús dijo estando en esa cruz, que hoy, Señor, sigue teniendo vigencia en la vida de tu pueblo, en aquellos que creen. Padre eterno, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, nos has dado esa reconciliación a través de ese Cordero, ese Hijo tuyo, ese Mesías, ese Hijo prometido, para que hoy tengamos este acceso delante de tu gracia y orar y agradecer lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos siga conduciendo, nos siga también llevando por este mundo para dar a conocer esta salvación tan grande, estos clamores que hoy tienen vigencia y también anunciarlo en este mundo donde hay tanta necesidad. Señor, que tu pueblo pueda hablar, que tu pueblo pueda también modelar lo que es la vida en ti. Señor, en tus manos quedamos. Y Padre, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, amigos y familiares que hoy se han reunido a través de esta transmisión. Padre, que todo lo que hayamos hecho haya sido de tu agrado, haya sido también para honra y gloria de tu nombre, como testimonio también delante de los hombres, de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, y gobiernas nuestras vidas. Padre, en tus manos quedamos. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas con tu paz y tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.